todo comenzó con un olor, no con el fuego, ni con los gemidos de los torturados, ni con las denuncias o la condena silenciosa. El olor, penetrante, como el óxido sobre la sangre, como el aceite rancio en una lámpara, se elevaba desde el suelo del comedor del monasterio de San Blas y flotaba durante mucho tiempo en los pasillos, hasta que comenzó a penetrar en las oraciones. Los hermanos que revolvían los rosarios empezaron a toser. El superior se rascaba el pecho hasta sangrar, pensando que el diablo lo estaba asfixiando. Pero todo eso fue el principio del fin, no del monasterio, sino de un hombre, de la orden y de la fe. Se llamaba Edmar. En las primeras listas figura como hijo de un herrero de Brenein, admitido en el noviciado a la edad de 12 años. Nadie recordaba su aspecto. Parecía que sus ojos evitaban su rostro incluso cuando estaba cerca. La extraña calma con la que leía los salmos irritaba a los mayores. No alzaba la voz, no discutía, no comía carne, ni siquiera en los días de indulgencia. Dormía sobre la piedra desnuda, aunque en la celda había paja. Decían que era un santo. Decían que estaba loco. Un anciano del convento susurraba que había visto a Edmar sentado en la cripta a medianoche, susurrando oraciones a los cráneos de los mártires. Otro decía que guardaba bajo la almohada una página arrancada de una obra prohibida de Arnulf el sin nombre, el que fue quemado vivo. Todo cambió cuando llegaron a Aviñón los obispos de las provincias del norte. En un contexto de guerra y epidemias, la corte papal comenzó a mirar con recelo a cualquiera que predicara fuera de los estatutos. Y Edmar comenzó a hablar. Al principio solo en confesión, luego en las enseñanzas vespertinas. Decía que la carne era una prisión, que Dios no estaba en el oro ni en el vino, sino en el hierro, en el sufrimiento, en la renuncia a toda misericordia. Decía que un monje no debía temer a la muerte, sino llevarla como una túnica. Y cuando le preguntaron quién le había dado derecho a predicar eso, respondió: «He oído una voz». Una voz. Esa sola palabra bastó para que su nombre apareciera en las denuncias. El escribano del abad, sin levantar la pluma del pergamino, anotó: «El hermano Edmar afirma que una voz procedente de la pared le ordenó matar la carne y prepararse para el voto de hierro». El informe fue enviado a Aviñón, a la oficina del gran inquisidor, y de allí al secretario del obispo de Miens. 2 semanas después llegó al monasterio una pesada caravana, sin banderas, sin liturgia, con 3 caballos de carga y 2 cofres de hierro. Esa misma noche el hermano Edmar fue atado, sin gritos, sin pelea. Uno de los hermanos declaró más tarde durante el interrogatorio. Sonreía, ya lo estaba esperando. Dijo: «Ahora seré una espada». No hubo juicio oficial. Solo hubo lo que entonces se llamaba purga interna de la orden. Desnudaron a Edmar, le frotaron la piel con sal para que aceptara mejor el metal y lo metieron en una jaula vertical formada por anillos. Al amanecer, en presencia de notarios silenciosos y 2 hombres con capuchas verdes, le arrancaron la piel de los hombros para que la carne tocara directamente la armadura. El archivo conserva una carta del capellán que estuvo presente durante el procedimiento. No podía oír sus gritos. No gritaba, solo respiraba, y con cada exhalación salía vapor de su boca, como de un fuelle de herrero. Le echaron cera derretida en la boca para que no predicara. Luego comenzaron a coserlo con hierro. Primero las piernas, luego el pecho y, por último, el cráneo. Un yelmo especialmente forjado fue recubierto por dentro con agujas, supuestamente para santificar sus pensamientos. Tardaron 3 días. Durante ese tiempo, Edmar no murió. Se pudría por dentro, se asfixiaba, vomitaba sangre. Los sirvientes limpiaban el óxido de la superficie exterior de la armadura cada 6 horas. Y durante todo ese tiempo permaneció en silencio.
Al tercer día, cuando lo llevaron al río, uno de los guardias se desmayó. Tal era el hedor a metal y piel podrida. Pero él seguía vivo. Lo sumergieron en el agua con las cadenas. No se movió, solo levantó los ojos al cielo. El informe secreto dirigido al inquisidor está fechado ese mismo día. La promesa se ha cumplido. El hierro se ha hecho carne. Se ha guardado silencio. La herejía ha sido erradicada. 6 días después, encontraron en el río un pez sin escamas y con los ojos llenos de pus. Un mes después, nadie podía entrar en el comedor del monasterio. El olor, ese mismo olor, volvía a subir desde el suelo. Desde donde rezaba Edmar, el olor no desapareció. Ni siquiera cuando blanquearon las paredes del monasterio con cal, ni cuando desmontaron los suelos hasta llegar al barro, ni cuando colocaron una estatua de la Virgen María con palomas sobre el lugar de la tortura. El olor permaneció, y cada día se hacía más intenso. Los guardias que se turnaban en la puerta comenzaron a abandonar sus puestos. Deliraban por la noche, se despertaban vomitando, asfixiados por el olor a pergaminos podridos y grasa quemada. Uno de ellos, el hermano Tiberio, se clavó un cuchillo en la oreja, repitiendo que oía una oración a través del metal. Los registros muestran que, en la segunda semana después del ahogamiento, 8 monjes desarrollaron una inflamación cutánea insoportable y purulenta, con úlceras supurantes y bordes ennegrecidos. En la piel aparecieron rayas, como si fueran abrasiones causadas por pinzas de hierro. Los médicos que llegaron de Aviñón diagnosticaron en un primer momento que se trataba de lepra, pero las pomadas con savia y piel de serpiente seca no servían de nada. Las heridas se hacían cada vez más profundas. 5 de ellos murieron sin encontrar el descanso eterno. No fueron enterrados en el cementerio del monasterio, sino en un barranco. No se tocó la campana sobre sus cuerpos. En el diario del médico Fabricius, guardado bajo llave en el archivo de Languedoc, se lee: se descomponían ante nuestros ojos. Vi cómo su piel se ampollaba y se desprendía en capas. Pero lo más importante es que susurraban. Todos decían lo mismo: volverá al metal. En la tercera semana cerraron el comedor. Emparedaron las ventanas. Rociaron las paredes con sangre de cordero. Clavaron en la puerta una placa cubierta de cera en la que el prior había escrito con su puño y letra: aquí la carne ha vencido a la razón. Pero ya era tarde. Por la noche, al cabo de 41 días, un aullido recorrió el monasterio. Se oyó incluso en los pueblos al otro lado del río. Uno de los monjes, el hermano Arsenio, entró corriendo en la iglesia y, con un grito histérico, se abalanzó hacia el altar gritando: lo he visto, con su armadura, todo mojado, como recién salido del vientre de su madre. Está en el refectorio rezando. A la mañana siguiente, las puertas estaban abiertas de par en par. 3 miembros del Consejo Municipal de Aviñón llegaron al monasterio. Los rumores se hicieron incontrolables. La gente decía que el cuerpo del monje ahogado había flotado y ahora estaba allí abajo, de hierro, negro, con gusanos blancos que crecían directamente de la visera, que su armadura ahora estaba vacía y que sus oraciones seguían resonando sin lengua. Los testimonios de los hermanos divergían, pero muchos afirmaban que por las noches se oía varias veces en la capilla un chirrido metálico, como si alguien con armadura se moviera por el suelo de piedra. Los guardias registraron 3 veces el comedor, hasta que uno de ellos gritó horrorizado y salió corriendo, arrancándose las uñas. Insistía en que había visto una placa pectoral sobre un trono de piedra, rodeada de piel. Entonces, el abad se adentró en los subterráneos, solo, con una oración y un crucifijo. 2 días después lo encontraron, crucificado en la pared de su propia celda, con un clavo de hierro clavado en la frente. En el suelo había una inscripción: no ha muerto.
Se ha ido con la fe. Por decisión del episcopado, el monasterio fue declarado maldito, pero no se atrevieron a quemarlo. El edificio fue rodeado con estacas, las ventanas tapadas y las puertas tapiadas. La última anotación en el libro del monasterio está fechada ese mismo día: que sea enterrado con Dios y con su armadura. Pero en las ciudades comenzaron a desaparecer los herreros, 3 sin dejar rastro. Otros 2 fueron encontrados con el vientre abierto, en una iglesia, con marcas quemadas en el pecho. El voto ha comenzado. Los habitantes aseguraban que por las noches oían el ruido de un martillo golpeando hierro en algún lugar de los barrios bajos, siempre con el mismo ritmo, como una plegaria, sin pausas. 48 días después de la desaparición del prior, se convocó en Aviñón un consejo eclesiástico secreto. No se llamó a ningún testigo, no se firmó ningún documento oficial. Sin embargo, por los informes conservados del médico del distrito y el secretario Etienne Chardonnay, se sabe que la discusión giró en torno a un caso especialmente profano que amenazaba con la descomposición de la doctrina a través del miedo. La formulación no se hizo pública, pero el propio Chardonnay mencionó más tarde en sus notas personales: no ha vuelto un monje, ha vuelto la carne a la que se le dio un nombre. Para entonces, los rumores ya se habían extendido por toda la Provenza. La gente aseguraba que por la noche, en las minas inundadas y en las herrerías abandonadas, se oían oraciones extrañas, sordas, pronunciadas a través del metal. A veces en el agua del río aparecían restos de armaduras, oxidadas, pero como si hubieran sido usadas recientemente. En su interior se encontraban trozos de piel humana, restos de barba y dientes secos. Un pescador juró que había pescado un pez con un ojo humano. Más tarde lo encontraron muerto, con los labios arrancados y la cara vendada con alambre de espino. Mientras tanto, en el monasterio, abandonado y tapiado, comenzaron a aparecer marcas extrañas. En las paredes, huellas de garras. En las puertas, manchas de óxido que reaparecían cada noche, incluso en superficies recién raspadas. Uno de los hermanos, que decidió volver para quemar sus escritos, desapareció. 2 días después encontraron un trozo de su sotana junto a la puerta, fundido en una placa de metal, como si la tela se hubiera fundido con el hierro por el calor. En Aviñón comenzaron las conversaciones sobre la segunda caída de la fe. Varios sacerdotes jóvenes que confesaban a los antiguos sirvientes del monasterio enfermaron repentinamente. Comenzaron a sufrir una putrefacción interna de la lengua, con necrosis de los tejidos desde la base. Uno murió ahogado en su propia sangre. El médico que abrió el cadáver indicó en su informe: los órganos parecen calcinados por dentro, la lengua parece cocida, pero sin signos de quemaduras. La jerarquía eclesiástica comenzó a debatir la necesidad de una neutralización ritual del espíritu, pero el obispo se negó a enviar exorcistas, afirmando: no hay ningún espíritu, lo que queda allí es voluntad. En el archivo se conserva un fragmento de la correspondencia con el cardenal de Toulouse. No se trata de una maldición, se trata de un voto cumplido. No es culpa de ellos. Lo hemos hecho nosotros mismos. La respuesta nunca llegó. Entonces comenzaron los temores masivos. En los pueblos, a 30 kilómetros del monasterio, los herreros comenzaron a abandonar su oficio. Uno entró corriendo por la noche en la capilla y quemó su yunque. Otro se cortó las manos. Un tercero huyó a las montañas gritando que el hierro llama al arrepentimiento. Los niños de los pueblos comenzaron a nacer con la piel cenicienta y las uñas negras. Las comadronas locales se negaban a bautizarlos. Los sacerdotes cerraban las iglesias por la noche. Las campanas dejaron de sonar por sí solas, pero desde un campanario se oía un ruido sordo, similar al golpe de un martillo. Finalmente se decidió volar el monasterio.
Salieron 6 personas. Solo quedó una. La pólvora no funcionó. Las piedras no cedieron. Por la mañana, los 5 que regresaron comenzaron a supurar pus. Sus cuerpos se cubrieron de un patrón que parecía una costura de cota de malla. A uno de ellos lo encontraron con una cruz metálica que le había crecido en el omóplato. Los archivos conservan la siguiente frase: «El hierro está vivo». Le insuflaron una plegaria, y ésta permaneció. Al cabo de 49 días, el silencio que envolvía el monasterio se rompió. En el almacén de gramáticas de la ciudad se observaron grietas que se extendían como quemaduras por las bóvedas inferiores, justo debajo del lugar donde, según los mapas antiguos, pasaba un arco subterráneo que conectaba las habitaciones del monasterio con la herrería. El herrero Pierre, llamado para evaluar los daños, se negó a bajar. Solo echó un vistazo a la oscura grieta, dio un paso atrás y murmuró: «No es sedimento, es un suspiro». Esa misma noche, en Aviñón, volvieron a sonar las campanas, pero no las de la iglesia, sino la vieja campana de alarma de San Mauricio, fundida en el año de la Gran Cruzada. Su lengua había sido extraída y perdida hacía un siglo, pero ahora sonaba, extraño, sordo, como si el hierro respondiera a la llamada. Los ciudadanos no dormían. Las madres quemaban la ropa de los bebés para que no se los llevara la armadura. Los ancianos rezaban con el rostro vuelto hacia la tierra. Al día siguiente, en la residencia episcopal, se encontró el cadáver del jefe del cabildo. Le faltaba la cara, no arrancada ni cortada, sino como si se hubiera evaporado. El cráneo estaba pulido hasta brillar, pero no había sangre, solo olía a cobre quemado. Alguien había grabado con un clavo en su pecho las palabras: «Rezó hasta ahogarse». El cardenal Serafín, que anteriormente se había negado a realizar el exorcismo, desapareció en la noche del sábado. Sus sirvientes encontraron su despacho abierto a la mañana siguiente. La puerta estaba derretida y el aire olía a hierro y sudor. Sobre la mesa había un pergamino póstumo en el que Serafino había escrito: «Vi cómo se movía la armadura. Oí salmos tejidos en las costuras. No se ahogó. Lo encadenamos con la fe y ésta no lo soltó». En un intento por detener la propagación de la profanación, se ordenó rodear el monasterio con cadenas y cubrirlo de sal. Trajeron 15 barriles, pero por la mañana todos estaban vacíos y la sal había desaparecido. El sirviente que estaba de guardia durante la noche desapareció. Nunca lo encontraron, pero al amanecer descubrieron su lengua clavada con un clavo a la puerta del sacristía. La lengua estaba seca como el metal. Tenía pequeñas cicatrices que parecían signos de oración. Las crónicas oficiales de la época se interrumpen repentinamente. Ninguno de los cancilleres, copistas o escribanos dejó registros durante las 7 semanas siguientes. Solo en la correspondencia privada de un notario de Orleans se encuentra la frase: «Ya no entierran a los sacerdotes, los ahogan en los pantanos y les colocan hierro para que no floten». Las últimas noticias fiables se refieren a la noche en que, por orden del nuevo cardenal, llegó una compañía de monjes armados con antorchas y cruces. Entraron en las ruinas del monasterio. De los 50 hombres, ninguno regresó. Uno de los habitantes del pueblo contó más tarde que a medianoche había visto en las paredes del monasterio la silueta de un hombre con armadura completa, inmóvil y mirando hacia la ciudad. No se movía, pero de él salía vapor. Pasaron varios años. En el lugar del monasterio crecieron las malas hierbas. Nadie se acercaba. La piedra que enmarcaba la puerta se ennegreció. Dentro de la antigua herrería, la tierra se hinchó como un absceso. La gente decía que por las noches se oía una voz, no malvada ni humana. Era una voz piadosa, pero había acero en ella, como si el sonido saliera de una garganta cubierta con correas de hierro. El cuerpo del monje nunca fue encontrado.
Su nombre fue borrado de todos los archivos. Pero en el Tratado sobre los nuevos signos de la impureza, escrito en 1468, aparece una frase que se convirtió en símbolo de la prohibición. Cuando la fe se une al metal, el cuerpo no puede pudrirse y el alma permanece encadenada. Así terminó una época. Tras esta historia se revisaron los rituales de ejecución de los herejes. Se prohibió el ahogamiento con armadura. Se empezaron a retirar las cruces de hierro de todos los monasterios de Aviñón y se sustituyeron por otras de madera, porque si el hierro puede recordar una oración, también puede resucitar un cuerpo que no debía resucitar.